Bien hablábamos de la situación sanitaria, de la conferencia en San Bernardo del gobernador Axel Kicillof con los intendentes, ¿no? Diciendo que no va a haber nuevas medidas restrictivas. Y para eso lo tenemos a Adrián Alacino en línea, quien es director de la Facultad de Medicina, para hablar de estos temas. ¿Cómo te va, Adrián? Bienvenido a la cassette. Lucas Pérez y todo el equipo te saludan. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Lucas? Un saludo para todo el equipo. Gracias por la llamada. Y bueno, acá estamos, sí, atentos a lo que va pasando estos días. ¿Aliviado con esta noticia? ¿Cuál es el primer sentimiento que se te vino? Sí, mira, yo creo que sí, porque más que nada no por lo sanitario, sino por el impacto social, ¿no es cierto? Cómo está viviendo la gente todo esto de la posibilidad de hacer estos parates que son complejos, ¿no? También para el desarrollo de la sociedad en general, de la economía, también de la salud mental, del esparcimiento de la gente. Lo que pasa es que hay que combinar eso con una mayor responsabilidad, que es lo que más nos cuesta, ¿no? Nosotros en realidad no somos partidarios de los cierres totales, sino más bien de hacer algunas restricciones parciales y de las que las autoridades refuercen y controlen y hagan cumplir lo que hay que cumplir. Sí. Eso nos parece lo más civilizado, digamos, y no tener que andar haciendo otras cosas que son más complejas y que trastocan muchos planes, ¿no? Sí. Vos sabés, Adrián, bueno, vos sos una persona capacitada en el tema, que estás ahí y que plasmás, ¿no?, desde la universidad lo que es la ecuación de esta pandemia, cómo afecta acá en la ciudad de Mar del Plata. Y cuando hablas de esto, ¿no?, de restricciones sectorizadas, ¿a qué te referís? Porque uno, viste, ya con tantos nombres que se le viene, viste, protocolo, esto de toque de queda sanitario, sí. ¿En qué específicamente te referís cuando hablas de estas restricciones sectorizadas? Nosotros hablamos, Mar del Plata está pasando un mal momento, eso está claro, es preocupante el número, casi se han triplicado, falta muy poquito para triplicar los casos en las últimas 3 semanas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando uno tiene un mapeo, digamos, de dónde vienen los casos, Mar del Plata es una ciudad muy grande, ¿no? Hay propuestas de trabajar con restricciones focalizadas. Ejemplo, identifico una zona, ponerle norte, sur, la que vos quieras, o una zona de las comerciales, ¿no? Si los casos vienen, digamos, identifico de qué lugar vienen la mayor cantidad de casos. Y en esos casos, en esos lugares, o sea, por sectores, a eso hablo de restricciones focalizadas, tomar el sector que tenga más casos, para eso tengo que tener identificado y tengo cómo hacerlo, de dónde viene la mayor cantidad de positivos, y ahí hacemos bloqueo, hacemos aislamiento de 10 días, el que hay que hacerle 10 días, hacemos todas las actividades que hay que hacer. Lógicamente para eso se requiere de equipos de trabajo, se requiere de gente especializada, por supuesto que Mar del Plata cuenta con todo eso, esos operativos salen también, me cuestan bastante, pero a mí me parece que, porque eso lo hemos visto en las grandes ciudades del mundo también, estos operativos por sectores, ¿no es cierto?, haciendo testeo, controlando a la gente, buscando los casos positivos, bloqueándolo, es mucho más redituable porque el otro sector de la ciudad, los otros sectores siguen trabajando normal. Eso sumado a que las autoridades tengan, ¿no es cierto?, ejerzan el verdadero control y no que haya también un relajamiento por parte de las autoridades, ¿no? Ahora, Adrián, yo compro lo que me vendés, la verdad que suena bien, pero yo te quiero decir, porque muchas veces se habla de esto, ¿no?, también de las fiestas clandestinas, de que se dan en lugares donde es muy difícil controlar, y por ahí no hay un lugar específico, se dan en distintos lugares de la ciudad. ¿Cómo se puede trabajar al respecto? Porque también debe ser complicado. Sí, yo creo que las fiestas clandestinas es otro tema, porque yo te hago mención más bien a los lugares comerciales, a los negocios, a los lugares a las playas que juntan público, ¿no? A lugares que vos ya sabés lo que va a pasar. Lo de la fiesta clandestina es más complicado porque la gente joven va cambiando los puntos, ¿correcto? Y prácticamente hay que andar siguiéndolo para encontrarlo, ¿no? Eso ya es más complicado. Igual a mi criterio, digamos, tengo una opinión totalmente subjetiva, sí. Yo creo que están sobredimensionadas muchas veces las fiestas clandestinas, ¿no? Porque Mar del Plata es una ciudad de casi 1 millón de habitantes. Entonces, la cantidad de fiestas clandestinas, no me parece exagerada, si bien ojalá no hubiera ninguna, porque yo te digo sinceramente, es muy complejo los lugares cerrados, tener los lugares cerrados
habilitados, por eso las fiestas clandestinas han aumentado un poco. Pero la fiesta clandestina es un problema de todos los años igual, o sea, porque la gente tiene ahora otras modalidades con las cuales se junta, ¿no? Y entonces esas modalidades por las cuales juntarse han cambiado, ¿correcto? Pero yo verdaderamente me da la opinión también que están a veces un poco sobredimensionadas, ¿no? Sí, te pregunta mi compañero Julián Servín, Adrián. Adrián, buenas tardes. Te quería preguntar, ¿puede ser que en este último tiempo haya habido más un incremento de contagios ya de las personas que vienen con el virus, pongamos un ejemplo, ¿no? Desde AMBA o de donde venga, que el propio marplatense? Bueno, mirá, no tenemos el dato exacto, pero sí, ¿sabés lo que pasó? Que justamente Cava, Ciudad de Buenos Aires, conurbano, donde también los casos se duplicaron y triplicaron, trae mucha gente a Mar del Plata, ¿no? Entonces, ese dato, digamos, se está afinando, y a ese se le suma también el tema que también ya ha sido difundido, de que más de la mitad de los contagios son en gente joven, que tiene también poco impacto al sistema de salud, pero tiene mucha movilidad, digamos. Son las cosas que han pasado porque, lógicamente, es lo que explica que Mar del Plata, ¿no es cierto?, al abrir la temporada del 1 de diciembre, pasó de 98 casos por día a 280, ¿no? Entonces hay varias hipótesis que explican el aumento de casos. La movilización de la gente de estas ciudades, no tanto el marplatense, sino el que va y viene, ¿correcto? Y muchas veces esa gente que viene puede ser positiva asintomática, y encontrar un huésped, una persona que le dé, digamos, que le puede dar síntomas, y el otro se encuentra asintomático. Eso también puede pasar, ¿no? Y es lo que se ha dado, porque también lo que te digo de que la mitad de los casos, casi la mitad, son en población joven con muy pocos síntomas, ¿no? Pasó mucho tiempo, Adrián, con mucha tela para cortar, con un relajamiento de la sociedad, con una pandemia en el medio, y en el medio la vuelta al fútbol, la vuelta también de distintos acontecimientos que se fueron dando, la muerte de Maradona, distintas marchas en distintos puntos del país. Y yo te quiero llevar por ese lado también, ¿no? En un punto, encontrar hoy la solución, ¿no? Porque ayer hablábamos un poco también con Alejandro Rabinovich, coordinador de gabinete, y él nos decía, pensando mucho más atrás, ¿no? Que al principio se hablaba en agosto de esto, ¿no? Del PCR, hacérselo antes de venir a la ciudad. Eso se terminó descartando. ¿Vos coincidís justamente con Rabinovich que hubiese sido acertado hacerse el PCR antes de venir, o ya la verdad que eso no era necesario? Y bueno, mirá, el tema que tiene eso de hecho se implementa para la gente que viene de afuera, ¿no? Lo que pasa es que el PCR ahora hemos avanzado, digamos, en que depende del momento en que se hace, sabemos que puede dar positivo o no. Entonces, como cada caso es particular, o sea, yo tengo que interrogar, tengo que saber si está sintomático, por ejemplo, si no tiene síntomas, yo lo tengo que hacer, y fue contacto estrecho, entre los 5 y los 7 días. Si tiene síntomas, yo lo tengo que hacer después de las 72 horas. O sea, claro, es un universo tan cambiante, para tener la exactitud de aplicar bien el PCR, que yo le vería la dificultad en la práctica. Estoy de acuerdo con la idea, pero es de difícil implementación, ¿no? Porque un poco por ahí lo que yo le decía a Luca, digamos, de el tema de cómo trabajar en una ciudad tan grande como Mar del Plata, tan diversa, ¿no es cierto? Vos tenés que aplicar estas medidas que muchas veces tenés que tener una espalda muy ancha, con un montón de estrategias, ¿no? Porque recordemos que un PCR vale promedio 6.000 pesos, ¿no? Sí. Entonces yo también, si tengo que hacer 150.000 PCR, vayamos sacando la cuenta, ¿no?, de la plata que necesitamos. Por eso las estrategias en el coronavirus, que ha sido tan cambiante, también nosotros tenemos que tener rapidez para adaptarlas y para, en este caso, Mar del Plata, salvar la temporada, que se dé lo mejor posible, ¿no es cierto? Y que no esté todo el mundo con el corazón en la boca, hay alguna reserva, puedo ir, pero me van a cerrar, no me van a cerrar. Entonces yo creo que también es cierto que nosotros, y me respondo en parte solo, ¿no? Sí. Somos un país subdesarrollado. Los países subdesarrollados quiere decir que justamente no somos desarrollados, que tenemos dinero suficiente, y también a veces elegir estrategias más globales, que son más sencillas y menos costosas. Qué sé yo, el toque de queda sanitario es una estrategia que sin duda comete muchos errores, pero es más económica que otras.
En cambio, yo creo que nosotros en Mar del Plata, juntándose el mapa de actores y de recursos de los distintos niveles, se podrían hacer estrategias un poco más costosas, ¿no es cierto?, pero tener en cuenta de que es Mar del Plata y de que está recibiendo a los turistas y que es una ciudad que pasó 9 meses, ¿no es cierto?, alejada de la gente y le trajo la desocupación que nos trajo. Entonces yo creo que a veces falta también un poquito que los actores, las autoridades, los decisores se junten un poco más y piensen acciones más flexibles, no tan globales, más indicadas a la ciudad que tenemos, la tenemos que cuidar entre todos y es la quinta ciudad de la Argentina, ¿no? Sí, lo hablábamos hace un ratito acá con el equipo, que no es lo mismo esto de el famoso toque de queda sanitario, de lockdown, ¿no?, en Alemania que acá, ¿no? La verdad que es muy complicado. Por la situación también esto que vos decías, ¿no? Un país subdesarrollado, con sus problemas estructurales, con una ciudad con una desocupación del 26% histórica. Es todo un tema realmente, Adrián. Pero bueno, te agradecemos mucho el tiempo, sos motivo de consulta indudablemente para saber cómo está la situación sanitaria en Mar del Plata y desde ya te mando un abrazo, Adrián. Muchas gracias. Bueno, chicos, los escuché un poquito bajo, me disculpo si por ahí me superpuse, pero estoy en la calle. Y les agradezco como siempre que tengan en cuenta la Universidad Pública, la Escuela de Medicina, y ya la semana que viene vamos a estar sacando, le vamos a compartir las nuevas proyecciones, la que hicimos el 22 de diciembre, que va hasta el 7 de enero. La verdad que quiero aprovechar este minuto final para felicitar a nuestros equipos, porque yo mismo me asombraba cuando el 21 de diciembre me decían los equipos, podríamos llegar a 300 casos por día, y yo decía, no puede ser, y hemos tenido 280 en los últimos días, y la proyección se va cumpliendo lamentablemente en el borde más alto con exactitud, y bueno, y la universidad está para eso, para acompañar, para ayudar a las autoridades a decidir, y bueno, y a ustedes también gracias por permitirnos esta difusión de las actividades. No, sin lugar a dudas, Adrián. Bueno, te mando un abrazo grande y buen comienzo de año. Bueno, listo, un cariño para toda la audiencia y para ustedes también. Un abrazo. Ahí estaba Adrián Alacino, director de la Facultad de Medicina, hablando con el equipo de la CASET.